Continuando con el siguiente tema, ahora tenemos la participación del doctor Julio Rodríguez Delgado. El ponente es doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona, en España, tesis dirigida por Santiago Mir Puig. También es profesor de la Academia de la Magistratura, de la Pontificia Universidad Católica San Martín de Porras, Ciencias Aplicadas, la Universidad San Simón de Bolivia, entre otros. También es autor de diversos artículos en materia de derecho penal y penal especial. Autor del libro El tipo imprudente, una visión funcional desde el derecho penal peruano. También es socio de estudio Forsyth Abogados. El doctor va a tener el tema la imprudencia y la codelincuencia en el Código Penal peruano. Vamos a recibir al doctor con un fuerte aplauso. ¿No tienen micro inalámbrico? No. Pero bueno. Ahí voy a hacer, mientras coordino, voy a ver si... Sí. A ver, muy buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Agradezco, evidentemente, que este tipo de eventos se realicen, ¿no? Es bastante saludable poder intercambiar ideas y opiniones con ustedes respecto a temas tan actuales, tan vigentes y también tan polémicos. ¿Qué me han asignado a mí? Algo que es de por sí hoy en día bastante discutible y polémico en la dogmática penal. Es verificar la situación actual de la imputación a título de autor o a título de partícipe en la imprudencia. Algunos llaman a ello la posibilidad de valorar si es que intervinientes en el hecho típico pueden ser codelincuentes en un acto imprudente. Vamos a perfilar en esencia algunas ideas sobre las cuales... perfecto. Ya. Es que en verdad me aburro sentado, y si me aburro yo los voy a aburrir a ustedes. Esa no es la idea. Ya estamos bastante tarde como para no hacer esto más ameno. Como les decía, o sea, la estructura de la criminalidad imprudente ha cambiado. Ha sido un cambio radical que ha tomado en los últimos 30 años. Ahí ha habido un vertiginoso avance en la dogmática. Es más, si ustedes recuerdan, los que acá veo, algunos que pueden ser mayores que yo, o algunos contemporáneos, reestudiaron tipo imprudente y decían siempre, es una especie de hermanito menor del delito doloso. Incluso cuando se hace el análisis histórico decían, ni siquiera eran delitos los imprudentes, eran lo que se denominaban cuasi delitos. Entonces, eso fue muchísimos años. El día de hoy la doctrina imprudente ha avanzado tanto que es necesariamente trascendental tomar en consideración cuál es el rol que tiene en la actualidad. Y ese rol en la actualidad es trascendental sobre la base de entender y comprender que la criminalidad imprudente representa el día de hoy la criminalidad más aguda. Recuerden ustedes, por ejemplo, que la principal causa de muerte en el Perú son actos ligados a la criminalidad imprudente. No hay friaje, no existe posibilidad alguna de que uno tome en consideración pandemias, desastres naturales. Los accidentes producidos a través de conducción de vehículos motorizados causa número 1 de las muertes en este país. Y solo estamos viendo ese ámbito de la posible criminalidad imprudente. Si eso ustedes le suman y le agregan los casos, por ejemplo, de mala praxis médica, si ustedes le agregan a eso los casos de vejación de reglas dentro del ámbito del ejercicio de actividades peligrosas en la industria, también se siguen sumando muertos. Entonces, en definitiva, si podemos establecer, en el caso de la imprudencia, vamos a tener que llegar a la conclusión de que los muertos en este país por imprudencia representan por lejos la principal causa de fatalidades. Y es por eso que es trascendental e importante hoy día valorar y concebir correctamente todo este ámbito de criminalidad. En virtud de ello, la estructura del tipo imprudente es una estructura que tiene similitudes, claro está, con la del delito doloso. No hay muchas diferencias, salvo una percepción muy específica que yo comparto con el profesor Mir Puig, que está ligada a entender el tipo imprudente sobre una base objetiva de 3 elementos. Para hablar de imprudencia, y ahí es donde va a ser importante comprender la vinculación de los elementos para después entrar a hablar de autoría y participación en tipo imprudente. El elemento sine qua non, si no hay infracción de la norma de cuidado, no hay criminalidad imprudente. Ese es el elemento fundante. Es decir, estamos reconociendo, y eso es importante,
la necesidad de concebir dentro de la criminalidad imprudente las reglas de las actividades que se consideran en la sociedad como actividad de riesgo. Recuerden, hoy día el derecho penal de espaldas al riesgo es imposible de ser entendido. Hoy día el derecho penal tiene que ser comprendido sobre la base de entender que estamos ligados a una sociedad de riesgos. El derecho penal de hoy está inmerso en comprender que nuestra sociedad, lejos de ser una sociedad que prohíbe riesgos, es una sociedad que, por el contrario, con los riesgos hay una enorme aceptación. El día de hoy podemos decir que los riesgos no están prohibidos en general, sino por el contrario, están aceptados. Y esa aceptación exige marcos regulatorios. Si alguno de ustedes, ¿no?, quiere poner un negocio en la Costa Verde, en los acantilados, y quiere tirarse en parapente y cobrarle a la gente para que se tiren con ustedes, nadie se lo va a prohibir. Lo que le van a exigir a ustedes es, tienes que cumplir ciertas reglas. Por ejemplo, dentro de este deber de cuidado, establecer una preparación previa antes de emprender esta actividad, sacar ciertos permisos, pero nadie les va a decir no lo hagan. Lo que van a hacer es regular esa actividad. Otrora se prohibía la manipulación de productos tóxicos, de productos radioactivos, de productos que pueden generar cierto peligro. Hoy ya no se prohíben. ¿Qué se hace? Se regulan. Yo puedo manipular bajo ciertos estándares. Yo puedo utilizar la energía eléctrica, el gas, los combustibles en general. Nadie va en su sano juicio a cuestionar que eso es riesgo, pero es un riesgo que hoy día está regulado, ¿no? Vivimos en una sociedad de riesgos. El riesgo tiene que estar regulado y esa es la pauta respecto a la cual comienza a tomar más importancia la criminalidad imprudente. Recuerden que el auge de la criminalidad imprudente aparece con las nuevas formas de producción y aparece de la misma manera con la masificación del transporte automotor. Entonces está ligado sin ninguna duda al riesgo. Y por ende la infracción de la norma de cuidado constituye el elemento sobre el cual descansan los demás, en mi opinión. ¿Qué requiero? Una vez que verifico la infracción de la norma de cuidado, yo necesito un resultado. Importante el dato porque después lo vamos a analizar. El delito imprudente es un delito de resultado. Yo exijo un resultado. Un resultado que además cumple un rol de seguridad, un rol de selectividad, de cuál es el comportamiento más peligroso y por eso merece un reproche. No es el objeto, si alguien lo quiere preguntar, se lo resolveré con toda tranquilidad y con absoluta gratitud por la pregunta, pero sería estirar mucho la conferencia, porque veo acá entre el público ya a mi estimado doctor Raúl Pariona, así que voy a ajustarme o tratar de ajustarme a los tiempos. La idea ahí, y bien lo importante es entender que el resultado no puede ser concebido de ninguna manera como un supuesto de azar, no puede ser concebido como una condición objetiva de punibilidad como un sector de la doctrina reclama, porque su importancia entre la estructura del tipo imprudente es permitir castigar solo aquello que es tan lesivo y tan grave que produjo el resultado, ¿no? Seguridad jurídica de la mano de selectividad de comportamientos riesgosos. Pero ¿cómo es que vinculo, cómo es que hago el link entre la infracción de la norma de cuidado y el resultado? Lo voy a hacer necesariamente a través de la imputación objetiva. Hoy la imputación objetiva, y no lo discute nadie, la Corte Suprema lo ha reiterado en diversas decisiones, es un elemento constitutivo de la parte objetiva de todo tipo penal. Y es obvio que en el tipo imprudente la imputación objetiva, que tiene su esencia también en el riesgo, es un elemento trascendental. Tiene que haber imputación objetiva que vincule la infracción de la norma de cuidado con el resultado. ¿Qué imputación objetiva? La misma que en el delito doloso, salvo unos agregados muy puntuales, unos agregados que están vinculados, y si alguien también hace la pregunta, la absolveré, vinculados a que, en esencia, en el delito imprudente, como está ligado a una norma de cuidado, la imputación objetiva lo que va a exigir es que el comportamiento del sujeto haya quebrantado la finalidad tuitiva, la finalidad protectora de la norma de cuidado, para que comportamientos que no tienen que ver directamente con esa finalidad de protección no acaben siendo incorporados. Con un ejemplo sencillo nos podemos entender, para poder darse cuenta por qué es tan importante la idea aquí de la finalidad de protección de la norma. Si ustedes están manejando su vehículo motorizado, ¿no?, por la avenida Javier Prado,
y están en su automóvil, 10:30 de la noche, no hay tanto tránsito, conduciendo a 150 kilómetros por hora porque quieren llegar a una cita puntuales, están infraccionando una norma de cuidado. Llegan a una esquina y atropellan a una persona, ¿no? Lo primero que se va a decir es que hay un homicidio imprudente, si es que la persona fallece. Muy bien. Pero si ustedes encuentran dentro del bolsillo de esta persona una nota de suicidio, ¿no?, en la que narra que quería ponerse fin a la vida y se iba a parar en una esquina de Javier Prado a esperar un vehículo que vaya rápido para que lo mate inmediatamente porque no quería vivir más, ese comportamiento va a estar excluido por la imputación objetiva. Porque la finalidad de esa norma que me regula el límite de velocidad no está orientada a proteger suicidas. Ese es un supuesto que está excluido. Los límites de velocidad colocados para el manejo de vehículos motorizados parten de la idea de que todos en la sociedad van a autoproteger los bienes jurídicos que entran en riesgo en el tránsito vial. No van a partir de la idea de que yo voy a tener que proteger suicidas. Este es un supuesto de absoluta imprevisibilidad. Lo imprevisible está fuera del derecho. Por lo tanto, la imprevisibilidad es un supuesto que implica reconocer que estamos fuera del ámbito de protección de la norma y ese comportamiento merecerá la exclusión por ausencia de imputación objetiva. Esa es la idea de la regla de cuidado, por ejemplo, en el caso dado. Una vez que tenemos la parte objetiva completa, lo que hay que reconocer también en la parte subjetiva del tipo imprudente es un error que cada vez es menos recurrente, pero que todavía uno lo puede percibir en algunos fallos. ¿Hay elementos subjetivos? Claro que hay elementos subjetivos en el tipo imprudente. Si ustedes se guían por una teoría tradicional como es la teoría abolitiva del elemento subjetivo, tendrían que decir que en la criminalidad imprudente hay conciencia y voluntad. Volvemos al ejemplo del conductor que va a 150 kilómetros por hora. ¿Lo hace involuntariamente? ¿Lo hace en estado de inconsciencia? No. Lo hace con plena conciencia y voluntad. Cuando está apretando el acelerador, superando el límite de velocidad, sabe que lo está haciendo. Ahora, ¿su conciencia y voluntad abarca el resultado? No. Solo abarca la infracción de la regla de cuidado. Por lo tanto, su conciencia y voluntad está dirigida simplemente a quebrantar la norma, no a producir el resultado. Porque si su conciencia y voluntad abarcase el resultado, dejaríamos de hablar de un tipo imprudente y estaríamos a un tipo doloso. Entonces, sí exigimos necesariamente elementos subjetivos en el tipo imprudente. Ahora bien, ¿cómo es que, comprendido esto de manera muy rápida y lo más escueto posible, nos introducimos en el ámbito complejo de la autoría y la participación? Yo estoy de acuerdo con la tesis alemana de separar la autoría y participación en criminalidad imprudente respecto de la que se hace para el tipo doloso. Es decir, cuando, y ustedes seguro lo han escuchado al doctor Reaño, yo escuché una parte final de su exposición, ¿no? Él habla de la idea de entender la intervención de los sujetos dentro del injusto en virtud de comprender que la participación o la intervención en él exige delimitar ciertos ámbitos ligados a un concepto. Yo tengo que partir de un concepto de autor. La evolución en la dogmática ha sido, ¿no?, en su origen, el concepto unitario de autor ligado en esencia a la teoría de la equivalencia de las condiciones, es decir, todos los que intervienen son autores independientemente del aporte que realicen. De ahí se entendió que esto era absolutamente innecesario porque eso me permitía equivocaciones, no diferenciar, por ejemplo, quién era autor respecto de quién era partícipe. La doctrina dijo, dejemos atrás el concepto unitario, pasemos a un concepto extensivo de autor, en donde la esencia de diferenciar autor y partícipe estaba ligado por un elemento subjetivo, si el sujeto actuaba con ánimos socio, con ánimos autoris. Claro, el problema es que el descansar la diferenciación de autor y partícipe sobre un elemento subjetivo, pues iba a ser bien complejo. Voy a tener que preguntar al sujeto qué se siente autor o partícipe. Y si el sujeto le pregunto eso, lo más probable es, como pasa en cualquier lugar del mundo, al sujeto que está incriminado, si sabe que si se hace sentir partícipe va a recibir menos pena, se va a sentir lo que tenga que sentirse para no ser castigado. Porque ya probar el dolo es complejo, imagínense comprobar el ánimos, que se hace muchísimo más difícil. La teoría fue muy criticada por eso y se pasó a un concepto restrictivo de autor. Y la dogmática
Habló de la teoría objetivo-formal, de la teoría objetivo-material y la teoría del dominio del hecho, que en mi opinión es la más acertada para definir la autoría. Pero ¿en qué está pensando la teoría del dominio del hecho? En definir la autoría de quién, del sujeto que actúa con dolo, que controla, que domina globalmente todo el hecho. Y ahí es donde se produce una discusión en la doctrina actual, porque la pregunta es, ¿el autor de un hecho imprudente domina completamente? Si la respuesta sería sí, lo domina completamente, tendría que dominarlo hasta el resultado. Si lo domina hasta el resultado, la discusión sería, si lo domina hasta el resultado, ya no puede ser un supuesto imprudente, sino tiene que ser uno doloso. En virtud a ello, los alemanes lo que hacen es decir, no, vamos a manejar dos conceptos de autor. Un concepto unitario para el delito imprudente y un concepto restrictivo desde la perspectiva del dominio del hecho para el tipo doloso. ¿Cuál es la consecuencia de ello? El tener dos conceptos de autor lo que me va a permitir es reconocer que en el tipo imprudente solo va a poder ser autor aquel que realiza la infracción de la norma de cuidado y solo él. Entonces, ahí viene la discusión. Entonces, sobre esa base, ¿es posible hablar que en el delito imprudente hayan otras modalidades de autoría que no sea la autoría directa y otras modalidades de participación, léase instigación o complicidad? Esa es la discusión hoy día en la doctrina, una discusión muy rica. ¿Qué hay que decir al respecto? Vayamos con la autoría. Autoría directa va a haber, necesariamente. Ahora, yo escuché una parte, de repente estoy equivocándome en mi percepción, pero escuché una parte de la respuesta que dio Pepe Reaño a una pregunta y yo sigo aceptando, mi opinión muy personal, que nuestro código sí tuvo una orientación claramente finalista y no normativista a la hora que fue implementado. Si ustedes leen el artículo 23, para yo ser autor tengo que realizar el hecho por mí mismo, autor directo. Si yo voy a realizarlo valiéndome de otro que lo ejecute por mí, mi instrumento, voy a ser autor mediato. Y nuestro legislador es bien claro, o los que lo hacen conjuntamente. Es decir, para que haya un supuesto de coautoría, se requieren dos exigencias indispensables. Primera, coejecución. Segunda, codominio. Los sujetos tienen que codominar el hecho y tienen que coejecutarlo. He discutido esto varias veces con mi buen amigo el doctor José Antonio Carollón, que él tiene una percepción distinta. Para él, por ejemplo, el caso de Fujimori, para él era un supuesto de coautoría, porque para los normativistas la coautoría solo me exige codominio. Claro, técnicamente correcto si es que no leemos el artículo 23, que no me habla de codominio, sino que me habla expresamente de coejecución. Y para mí en ningún momento Fujimori coejecuta la matanza pues, de la Cantuta. Entonces no podría, en mi opinión, ser jamás condenado como coautor. Tendría que ser condenado como lo fue, como ser autor mediato. Sobre ese concepto de autor, aterrizado en el tipo imprudente, yo no puedo hablar de coautoría porque además los coautores para codominar el hecho tienen un plan común. Entonces, si yo tengo un plan común para realizar el hecho ilícito, entonces voy a discutir si los sujetos actúan con dolo o con culpa. No voy a poder sustentar que los sujetos sean de acuerdo los dos para materializar un acto ilícito. Claro, y alguno de ustedes estará pensando, ¿y si se ponen de acuerdo los dos para infraccionar la norma de cuidado? Muy bien. Entonces, aquel que infraccione la norma de cuidado y sea el que produzca el resultado, será el autor del tipo imprudente, porque la infracción de la norma de cuidado es estrictamente personal. La norma de cuidado es una exigencia a cada sujeto de acuerdo al rol que tiene en la sociedad.
El conductor de un vehículo motorizado tiene un rol que está plagado de una serie de prerrogativas y de deberes. Pues él es el responsable de la conducción. No conducen dos el vehículo, ¿no? O sea, no tengo dos timones, dos frenos, dos aceleradores para decir que ha habido una actuación infractora de la norma de cuidado de dos sujetos. Después veremos lo que es concurrencia de culpas, pero hasta ahí solamente podemos tener, en mi opinión, un autor en un tipo imprudente. Pueden haber circunstancias en donde se sumen infracciones de la norma de cuidado, sí, claro. Y eso es lo que la doctrina llama concurrencia de culpas. Es decir, circunstancias en donde infracciones de la norma de cuidado acaban aglomerándose para producir el hecho. La pregunta es, ¿cómo lo resuelvo? Serrano Maillo, que tiene un libro dedicado a la concurrencia de culpas, es muy claro. Él dice, tengo tres posibilidades, no tengo más. Primera, determinar si alguna de esas infracciones de la norma de cuidado por sí sola fue suficiente para producir el resultado. Y si la otra fue simplemente un coadyuvante. Si una por sí sola es suficiente para producir el resultado y la otra coadyuva, definitivamente solo le podría atribuir la condición de autor del tipo imprudente a un sujeto. Esa suerte de coadyuvación implicará la posibilidad de reducirle la pena al sujeto autor de la criminalidad imprudente. Segunda posibilidad, oiga, no coadyuvó, sino que cada una de las infracciones de la norma de cuidado de los sujetos que intervienen por sí sola es suficiente para producir el resultado. Muy bien, los condeno a los dos. ¿Y por qué los condeno? Por ser autores de un hecho imprudente. No por ser coautores, porque jamás hubo un plan común, por ser cada uno un autor independiente de la producción del resultado. En circunstancias propias de nuestra vida social compleja, esto se puede presentar de diversas maneras. Caso más palpable, en mi opinión, los casos en donde se producen pues vulneraciones de normas de cuidado que implican la producción de resultado independiente de la actitud de varios sujetos que han intervenido. Ahí le puedo atribuir la responsabilidad a todos, aquellos en donde yo puedo establecer que su infracción de la norma de cuidado sola fue suficiente para la producción del resultado. Y mi último supuesto, seguro para algunos el supuesto más injusto, pero no es un tema de justicia, es un tema de imputación racional. Las infracciones de la norma de cuidado conjuntamente producen el resultado, pero no por separado. ¿Qué hacemos en ese caso? Y hay un ejemplo real, de la vida real. Un sujeto iba con su vehículo motorizado, ¿no?, a exceso de velocidad a la hora que pasa una intersección. El sujeto vulnera la velocidad. Pero el otro sujeto que iba también a cruzar la intersección en sentido contrario, se pasa el alto. Uno vulnera el límite de velocidad, el otro se salta el alto. Chocan los sujetos, producto del choque sale disparada la llanta del vehículo y le cae un peatón que estaba en la esquina esperando un vehículo de transporte público. El peatón quedó horizontal, obviamente. La pregunta es, ¿y a quién le atribuye el resultado? ¿Cuál de las dos infracciones de la norma de cuidado va a ser por sí sola capaz de haber producido la muerte? Y la respuesta es ninguna por sí sola. Solo ambas sumadas son capaces de producir la muerte. Y por lo tanto, ¿qué tengo que hacer ahí? Lo que tengo que hacer en ese caso es lo que no va a gustar, pero es la respuesta correcta y racional. Es un hecho atípico. Y es un hecho atípico no porque tenga que entrar a concurrencia de culpas, en mi opinión. Y ahí yo discuto en mi libro la posición de Serrano Maillo. Yo lo voy a encontrar como un hecho atípico desde antes de analizar la autoría y participación, por el solo hecho de analizar imputación objetiva. ¿El sujeto creó un riesgo jurídicamente desaprobado con la infracción de la norma de cuidado? Sí, sí lo creó. ¿Ese riesgo que creó ese sujeto fue el que se produjo el resultado? No, no fue.
fue en la suma de los dos. Ya yo podría excluir ese comportamiento por imputación objetiva. No tendría que recurrir necesariamente a concurrencia de culpas. Pero si recurrimos a ellas, la respuesta será la misma. Este es un hecho atípico. Es posible discutir, por lo tanto, codelincuencia, que es lo que le llaman algunos, en criminalidad imprudente. Sí, claro, cuando hay autonomía absoluta. Cuando las infracciones de la norma de cuidado por sí solas son capaces de producir el resultado. Solo allí. No una coautoría propiamente, porque esto implicaría necesariamente reconocer un plan común, un dolo común de los coautores, y esto obviamente es impropio en la criminalidad imprudente. Participación. Y otra vez hay que analizar y tomar en referencia lo que dice nuestro texto. Complicidad. ¿Es posible que haya complicidad en un delito imprudente? Un sector de la doctrina lo discute y yo en mi texto, si ustedes lo revisan, cito a quienes están de acuerdo con la complicidad en la criminalidad imprudente, pero tienen un enorme problema. Mir Puig lo señala, hace lo propio acá también Felipe de Villavicencio en sus respectivos manuales de parte general. El cómplice actúa con doble dolo. El cómplice actúa con el dolo de saber que está interviniendo en el hecho de otro, que está ayudándolo, y evidentemente, ¿no?, con el dolo de saber que el hecho que está realizando, ¿no?, es un comportamiento que es claramente delictivo. Ese doble dolo que yo exijo en el cómplice va, en mi opinión, imposibilitar que se hable de complicidad en un delito imprudente. O sea, yo tendría que colaborar como cómplice en el delito de otro. Algunos de ustedes me dicen, pero si yo ayudo a infraccionar la norma de cuidado, no, pues si yo ayudo a que otro infraccione la norma de cuidado, ¿quién es el responsable? El responsable solo es el titular del riesgo, nadie más. El portador del riesgo social, ese es el responsable. Entonces no puede haber complicidad, porque implicaría que para que haya complicidad, autor y cómplice están de acuerdo. Y eso ya no es culpa, sino es dolo. El caso más claro, acá en el Perú no he visto casos en jurisprudencia así, en otros países sí lo hay, pues la doctrina no se opone. Ustedes revisen también lo que dice Felipe, ¿no? Lo dice también Mir Puig muy claramente. ¿Es posible hablar de instigación en criminalidad imprudente? Sí, yo estoy de acuerdo, sí es posible. Sí es posible hablar. Es posible hablar de acuerdo también a la perspectiva normativa del legislador, pero no, también. Miren ustedes cómo redacta nuestro legislador el artículo 24. Dice, ¿quién es instigador? El que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible. Mir Puig dice exactamente, ¿quién tiene que tener dolo? ¿El instigador o el instigado? Solo el instigador. El instigado, y es muy clara nuestra norma también, dice al hecho punible. Si yo hubiese querido delimitar la posibilidad de la instigación dolosa a un hecho doloso, hubiese tenido que decir aquel que dolosamente determina a otro a cometer un delito doloso, y se acabó la historia. Pero no dije delito doloso. Nuestro legislador es claro, dijo hecho punible. Y el hecho punible puede ser o doloso o imprudente. ¿En quién voy a exigir el dolo? Voy a exigir el dolo en la labor del instigador. Es decir, el instigador va a convencer a otro de que infraccione la norma de cuidado. Y el instigador se representa la posibilidad de resultado, o puede ser incluso que el instigador desee el resultado. Pero el instigador no infracciona la norma de cuidado. Quien la infracciona es el autor. Y el autor no tiene dolo. Sea cual fuese la razón que utiliza el instigador para convencer a ese otro a infraccionar la norma de cuidado, lo cierto es que si la infracciona y se produce el resultado, tendremos a un autor de un delito imprudente y a un instigador
que convenció a otro de infraccionar la norma de cuidado y por ende de que se produzca ese resultado. Con el libro un ejemplo, que además lo he discutido con algunos profesores españoles, que es la muestra de que es posible, sin ningún problema, hablar de un acto de instigación doloso a un hecho imprudente. Imagínense al doctor, ¿no?, a mi amigo el doctor Pariona manejando su vehículo motorizado. Su vehículo motorizado que le acaban de dar, un descapotable último modelo. Sale de la discoteca con su descapotable con una chica que acaba de conocer, que tiene una minifalda esas bien chiquitas, tipo correa grande, así, sentada en el asiento del copiloto con el doctor Pariona. La chica le dice que lo lleve, no sé, la lleve a la Costa Verde. El doctor Pariona se emociona y dice, vamos a la Costa Verde. Cuando está manejando por la Costa Verde, ¿no?, la chica le dice al doctor Pariona, pues no puedes manejar a 60 con este carro. Tú tienes que acelerar, tienes que ir más rápido. A mí la velocidad me emociona, le dice. Y el doctor Pariona, respetuoso él de las reglas de tránsito, no, acá el límite es 60, no puedo ir a 60. Y la chica le dice, mira, si tú vas más rápido, yo voy a hacer lo que tú quieras. Evidentemente, con esa frase, el doctor Pariona ya no va a 60, ¿no es cierto? Triplica la velocidad, va a 180 kilómetros por hora por la Costa Verde. ¿Qué quería la chica? La chica sabía, ¿no?, un domingo en la madrugada, 5:30 de la mañana, por la Costa Verde, sabía que por ahí había un pelotón de los Perú Runners a los que ella odia porque alguna vez ellos, ¿no?, en una fiesta abusaron sexualmente de ella y no pudo identificar quién fue porque la sometieron a través de pastillas. Ella los odia. Ella se representaba que en una de esas curvas el doctor Pariona a esa velocidad se iba a encontrar con el pelotón y se iba a bajar seguro un par. Y efectivamente, a 180 kilómetros por hora el doctor Pariona da la vuelta y en eso se encuentra con el sujeto corriendo. Se mata a 3. ¿Él quería matar a alguien? No propiamente, no. Él no le interesaba matar a nadie. ¿Quién quería la muerte? El instigador. El instigador actúa con dolo. ¿Y el instigado con qué actúa? Con culpa. No hay ningún problema en tener un supuesto de instigación dolosa a un hecho imprudente. Pues es perfectamente posible. Entonces, sobre esa base, nuestro panorama ya comienza a ser más claro. En primer lugar, si yo mantengo la tesis de un doble concepto de autor, uno, ¿no?, unitario para el delito imprudente y otro restrictivo a través de la teoría del dominio del hecho para el tipo doloso, mi respuesta va a tener que ser diferente también a la hora de hablar de autoría y participación. Y eso me va a llevar a la imposibilidad de tener coautores, a la imposibilidad de tener complicidad en la criminalidad imprudente y a verificar los casos en donde van a coincidir en el mismo hecho infracciones de normas de cuidado por sujetos plurales. Entonces, ahí es donde yo voy a tener que valorar cuál de ellas es la determinante si el resultado. Y si la otra coadyuva, veremos si esa coadyuvación me permite reducir la responsabilidad del sujeto. Ahora, si quien coadyuva es el propio perjudicado, yo no tengo que discutir ahí intervención en el hecho imprudente. Ahí lo que voy a discutir es eventualmente lo que un sector de la doctrina reconoce como la autopuesta en peligro de la víctima. Es decir, si la víctima se coloca en riesgo por sí sola, pues tiene que asumir el ser portadora de esa parte del riesgo. Como sucede acá lamentablemente, personas que tienen un crucero peatonal y acaban cruzando por la mitad en diagonal de la calle, que tienen un puente y acaban cruzando debajo de él, que tienen el semáforo en rojo, el peatón, y eso es lo lamentable en el Perú, con el semáforo en rojo y el peatón cruza. Y todavía cuando el carro le toca el claxon se ya reclama. Eso pasa en el Perú. En otros países eso no sucedería, porque al peatón le pondrían una infracción de tránsito como al automóvil y tendría que pagarla. Pero lamentablemente acá, ¿no?, nuestro tránsito pues se ha convertido, como le dije hace un momento al introducirlo, en la principal causa de muerte en este país. Es más, hay un programa de Discovery Channel que se ha filmado en el Perú. ¿Por qué? Porque se ha reconocido que el Perú o Lima es uno de los peores lugares en el mundo para conducir, con el nivel más alto de muerte. Ojo, nadie nos gana en la región, ¿ah?
No seremos los primeros en crecimiento, pero somos los primeros en matar en nuestras pistas. ¿No? El que nos sigue está lejísimos. Somos primeros, pero de hecho, no tenemos que hacer esfuerzo, ya campeonamos. Y eso es lo patético y lamentable. Y no hay conciencia de eso. Y no hay conciencia porque seguimos con las viejas prácticas. Ojo, no lleguemos a los extremos de lo que ha sucedido en España. En España se ha pasado, en mi opinión, ¿no?, al otro lado, al lado terriblemente punitivo. En España, por ejemplo, conducir a exceso de velocidad no es una infracción de tránsito, es un delito. En España, conducir sin licencia no es una infracción, es un delito. Y creo yo que convertir todo eso en delito es generar no un Estado democrático, sino un Estado policíaco, donde todo va a ser perseguido, donde todo va a ser criminal. Cuando salieron estas dos normas en España, la doctrina la criticó y dijo, ¿cómo es posible que digan que eso es delito? No debería hacerlo, porque es tan delito, por ejemplo, bajo ese concepto, ¿no?, tan grave, tan riesgoso, el ir a exceso de velocidad como ir en contrasentido, o como se llama acá, contratráfico. O es tan, ¿no?, delito, debería hacerlo, ¿no?, porque es tan peligroso el pasarse el semáforo en rojo. Sí, claro. Claro, cuando la doctrina en España comenzó a criticar al legislador por haber hecho eso, el legislador le dio la razón a la doctrina. Y dijo, sí, ustedes tienen razón. Entonces vamos a convertir en delito pasarse el semáforo en rojo e ir en contrasentido. O sea, al revés. Y hoy día en España, esos 4 supuestos son delito. La pregunta es siempre, ¿con eso reduje la cantidad de muertos? No, no lo reduje. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora que yo comienzo a inflar el derecho penal, sobre todo en los casos de criminalidad imprudente, porque está visto, ¿no?, que el castigar este tipo de hechos no resuelve ni reduce la criminalidad. Los países que han pasado de niveles elevadísimos de muerte a través de la manipulación de vehículos motorizados no lo han hecho por ser sobrecriminalizadores. Lo han hecho por políticas viales de control, de seguridad, por establecer en los reglamentos reglas que son claras, pautas sensatas, no pautas absurdas, no normas que están dirigidas con otras finalidades ocultas. Ya lo han visto ustedes con las famosas fotopapeletas, cómo sacaban los límites de velocidad, lo ponían de un lugar a otro, cómo ponían las cámaras justo donde el límite cambiaba, y cambiaba un par de cuadras, ¿no? En un lugar era 60, después 80, regresaba a 60, ahí pongo la cámara. O sea, eso es en esencia una trampa. Y eso no se puede permitir en el Estado de Derecho, ¿no? O no sé si ustedes han ido a Huacho, ¿no?, en la carretera del norte. En la mitad de la nada, sin ningún cruce, uno se encuentra con un límite de velocidad que dice 60 kilómetros por hora. Claro, ¿no?, metros más allá está el policía diciendo usted dio exceso de velocidad. ¿Qué hace ese límite colocado ahí? Qué absurdo es colocar un límite donde no hay un cruce, donde no hay nada, ni a la izquierda ni a la derecha de la carretera. ¿Qué hace puesto ese límite ahí? Lo único que podríamos decir, pues se han puesto ese límite ahí, ¿no?, para poder resolver, ¿no?, los aguinaldos navideños, ¿no?, y de fiestas patrias de la policía. Tendría otro sentido colocar un límite en donde toda la carretera tiene 120 kilómetros por hora y en la mitad de la nada, 60. Sin ningún tipo de justificación. Eso es absurdo. Y es absurdo que no hayamos revisado nuestros límites de velocidad. Mantenemos límites de velocidad de hace más de 50 años, en donde evidentemente los estándares de seguridad de los vehículos no son los que tienen ahora. La capacidad de los frenos, la tecnología, no es la que hay ahora en los vehículos. Entonces también hay que ser sensatos al establecer los límites de velocidad. En autopistas y carreteras de los Estados Unidos y de Europa, los límites son mucho más altos dependiendo de la circunstancia. Claro, es que siempre vamos a discutir y a tener el mismo problema, porque acá nuestro legislador, como les digo siempre a mis alumnos, el legislador peruano tiene, ¿no?, un problema agudo de minusvalía mental, por llamar de alguna manera, ¿no? Es un inimputable mental el legislador, porque cada vez que reforma la norma penal lo hace para generar caos. No hay ninguna reforma que haya sido sensata. Y el legislador es insensato en todo sentido. Somos el único país en el mundo, y si me equivoco, corríjanme ustedes si lo saben, y si lo saben, denme el dato. Somos el único país en el mundo que cobra impuestos al vehículo nuevo. Hacemos las cosas al revés. ¿Qué queremos? ¿Que circulen más vehículos nuevos o más vehículos viejos?
¿Cuáles son más seguros? ¿Cuáles tienen mejores sistemas de protección a los sujetos? ¿Cuáles tienen mejores sistemas de navegación? ¿Cuáles vienen con más sensores, con cámaras? ¿Los nuevos o los viejos? ¿Cuáles debo privilegiar entonces que circulen? Pero acá, si le clavo el impuesto que le clavo a los nuevos, pues lo que la gente hace es importar vehículos usados, porque no van a pagar el impuesto. O sea, hago todo al revés. Timón cambiado, todas esas cosas, buscamión. O sea, ojo, ya, y para cerrar la idea, ¿y dónde está la policía persiguiendo? La policía está persiguiendo con sus cámaras el exceso de velocidad de los buses, camión en las carreteras, está persiguiendo el exceso de velocidad del transporte público o de carga pesada. No, ¿a quién persigue? ¿A quién le pone las cámaras y a quién le pone las papeletas? A los particulares, otra vez. La mayor cantidad de accidentes con resultado fatal en ese país, más del 97% por estadística de la policía, son por vehículos de transporte público, no por vehículos privados o particulares. Señores, los felicito a ustedes por estar un viernes en la noche aburriéndose conmigo, en lugar de estar tomándose una cervecita, y en verdad les agradezco por haberme soportado y quedo a disposición de sus preguntas, muy gentiles. Bueno, ¿alguna pregunta para el expositor? ¿O quedó claro? Bueno, en realidad el tema es bastante interesante, casi un poquito diferente con el anterior expositor. Si hay alguna pregunta, el tiempo también sí nos aprieta acá. Sí, eso sí, se ha ajustado al horario en realidad. ¿Alguna pregunta? A ver, no me abre, por favor, que sea precisa la pregunta. Inicialmente, por los hechos, se eliminó el delito de homicidio culposo. Sin embargo, se cambió posteriormente con el argumento del dolo eventual para luego condenarlo por el delito de homicidio doloso. Yo quisiera saber en todo caso de su opinión desde la pericia que usted tiene en este tema de imprudencia. En todo caso, ¿dónde radica o dónde está el hilo diferenciador entre la imprudencia y el error? Gracias. Lo que no me ha contado usted, ¿qué le contestó el doctor Hurtado? El doctor Hurtado contestó que los hechos que venir en el curso del proceso también pueden ser interpretados. Eso fue su respuesta, pero aún así yo sigo observando. Gracias. A ver, le comentaré, mi percepción del caso es muy clara. Yo lo he comentado en mi libro, lo he comentado en los medios cuando alguna vez me han entrevistado por ese caso. Es lo que lamentablemente sucede a veces en nuestro país, en algunas circunstancias, que es que los casos no se deciden sobre la jurisprudencia, no se deciden sobre la doctrina, no se deciden sobre la motivación, sino se deciden sobre la presión de los medios. Y ese es un caso que, en mi opinión, ¿no?, tiene solo una respuesta para haber llegado a esas circunstancias. Es un caso en donde los medios han tomado la decisión en virtud a que los afectados eran personas que tenían bastante capacidad de acceder a los medios y muchos recursos. Porque para mí es clarísimo, es un caso imprudente. La tesis de mi buen amigo César Nakazaki era de que, ¿se acuerdan ustedes? Eso era un asesinato, ¿no? Un asesinato en dolo eventual por lucro. Yo respeto mucho a César, pero yo sí lo he dicho varias veces, incluso hemos coincidido en algún evento para discutir criminalidad imprudente, ¿no? Y he cumplido con regalarle mi libro, he dicho que lo lea con mucho ahínco, porque ahí no hay, pues, dolo. Menos animus lucrandi, que es lo que exigiría este asesinato. Es decir, yo tendría que haber implementado mi discoteca para no ganar, que es un negocio, no ganar con el ingreso de la gente y el consumo, sino ganar con la muerte. Porque eso tendría que ser. El lucro está ligado a lucrar con la muerte. Y eso en el caso es imposible. Dolo eventual.
Yo ya lo he dicho también y comparto la tesis de mis amigos normativistas, ¿m?, en ese extremo, de ir dejando de aplicar la teoría abolitiva y aterrizar más en una teoría con ciertos límites, no llevarlas a los extremos, porque ahí evitaríamos el problema de diferenciar dolo eventual, ¿no?, de culpa consciente. Ojo, diferencia que, como dice Ramón Ragués, en la doctrina no genera problemas. El problema no es doctrinal, el problema es probatorio. ¿Cómo pruebo que hay dolo eventual? ¿Cómo pruebo que hay culpa consciente? ¿Cómo pruebo que el sujeto no se percató de que su infracción de la regla de cuidado era tan extrema y produce un resultado y le digo que es culpa consciente? ¿Y cómo sé que el sujeto se conforma con la posibilidad de resultado y igual actúa? O sea, probar eso es bien difícil. Pero en el caso de utopía, la cosa es mucho más sensata. ¿Por qué? Porque hubieron infracciones de la norma de cuidado que estuvieron abiertas en un abanico de, en mi opinión, ¿no?, sujetos que autónomamente quebrantaron estas reglas de cuidado. El gerente general sí quebrantó reglas de cuidado, claro. Ahí sí podemos estar de acuerdo. Para que ingresara más personas en la discoteca, en algunos lugares en donde estaban las salidas de emergencia, colocó mobiliario. Sí, infraccionó reglas de cuidado con eso, de todas maneras. Se le permitió a un sujeto jugar en la barra con fuego. Sí, claro. Ahora, el sujeto que jugaba en la barra con fuego, ¿acaso no sabía que eso era riesgoso? ¿Acaso ese sujeto no debió tener un cuidado extremo? Constatar, por ejemplo, de qué material estaba hecha la barra, de qué material estaban hechas las sillas, de qué material estaba hecho el techo, para poder, ¿no?, en esa eventualidad, si se manipulaba fuego en una barra, ojo, que se hace en todo el mundo, ¿ah? Eso no era una exclusividad de utopía. Usted va a discotecas en Europa, en Brasil, en Argentina, en los Estados Unidos, y eso se permite. Claro, el barman tiene un extinguidor al lado, ¿no? El lugar donde se manipula con fuego es un lugar que además no va a permitir que haya una incandescencia mayor, es decir, no se trata de material inflamable. Entonces, se toman las reglas de cuidado y eso se puede hacer. Acuérdense lo que le dije al inicio. En nuestra sociedad yo no voy a prohibir, voy a regular. Entonces, ¿ahí hubo una infracción de la norma de cuidado? Sí. Si esto es un supuesto doloso, entonces al sujeto que manipuló el fuego no debía haberlo condenado por un tipo imprudente, porque así se le condena por eso. Él de ahí también debe haberlo condenado por un tipo doloso, pues. Y a todos meterlos como autores del tipo doloso. Entonces ahí hay una incongruencia. Para mí hay una incongruencia. Para mí el caso Utopía es un supuesto clarísimo de criminalidad imprudente. Que podamos discutir, sí, pero la pena era muy baja, bueno, es otra cosa. Hay pluralidad de víctimas, demasiadas personas muertas. Sí. Pero, ojo, volvemos al punto de origen. En Utopía murieron, corríjame, 13 personas fueron. Creo, de repente puedo estar equivocado, de repente fueron más. Pero más de 20 no fueron, ¿correcto? ¿Cuánta gente murió en Mesa Redonda? Más de 160 personas murieron en Mesa Redonda. ¿Y en Mesa Redonda alguien discutió dolo eventual? No. Entonces, otra vez, es un caso que no se resolvió ni por la doctrina ni por la jurisprudencia, sino se resolvió por la presión que hicieron un grupo de padres, dolidos, y uno tiene que reconocer que ese dolor era pues, racional que lo tengan, han perdido sus hijos, claro, sin ninguna duda. Pero ese dolor no se puede convertir en venganza en el Estado de Derecho, ¿no? Y tratar de aplicarle una pena que, en mi opinión, la doctrina no aceptaría por un hecho de esas circunstancias. Más aún, porque está reconocido en el expediente. Ustedes lo pueden revisar y verlo. Y reconoció en el expediente, cuando comienza el incendio, ¿qué es lo que hace el gerente de la discoteca? Si hubiese querido lucrar con la muerte, ¿qué hubiese hecho? Se sentaba a ver cómo se morían, ¿no?
lejos de hacer eso, el gerente se metió a la discoteca, ¿no?, cuando estaba plagada del humo tóxico y sacó a varias personas. Eso está probado en el expediente. Entonces, alguien que quiere, ¿no?, matar, aun cuando sea eventualmente tiene ese comportamiento, pues, para mí es claro el caso Utopía en ese sentido. No sé si absorbo su pregunta con eso. No, al contrario, usted le agradece por la pregunta. Gracias. El caso Utopía siempre va a crear polémica, ¿no? Pero en realidad también compartimos la posición del autor. Y bueno, también nuevamente como integrante de la Comisión de Capacitación del Área Penal, doctor Rodríguez, nuevamente un placer. Y después de tiempo que nos encontramos, doctor. Gracias. El diploma, doctor. Muchas gracias, les deseo a ustedes muy buenas noches y cuando ustedes quieran podemos discutir esto. Lo voy a dejar en mejores manos que las mías, en las manos del doctor Raulito Pariona. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor.